Bienvenidos un domingo más a Poder Latino, hoy para analizar la actualidad, una actualidad que podríamos decir no es una novedad, pero sigue llamando poderosamente nuestra atención, y es el clima de animosidad que tiene esta administración y particularmente su presidente con los medios de comunicación y muy particularmente con aquellas noticias que no le gustan. Estos últimos días hemos visto declaraciones del presidente, las vamos a ver en este programa, pero también la reacción que han tenido algunas grandes empresas de contenidos en Estados Unidos que han decidido también actuar cuando faltan unos meses para esas elecciones de medio término en Estados Unidos, y han actuado para intentar eliminar aquellas noticias falsas que dicen pueden acabar afectando a la democracia de Estados Unidos. Aumenta la controversia sobre la censura en Estados Unidos. YouTube, Facebook, Spotify y Apple decidieron eliminar de sus plataformas el contenido asociado con el líder de extrema derecha Alex Jones y su portal InfoWars. Entre los comentarios más beligerantes de Jones se encuentran asegurar que la masacre del 2002 en la escuela primaria Sandy Hook fue un montaje realizado por grupos antiarmas y que Hillary Clinton es el demonio. El sitio web de InfoWars recibe hasta 10 millones de visitas al mes y el canal de YouTube de Alex Jones tiene aproximadamente 2,4 millones de suscriptores, con 17 millones de visitas en los últimos 30 días. Pero las plataformas digitales aseguran que el contenido de Jones viola sus políticas antiodio y que por lo tanto no puede ser distribuido a través de sus portales. ¿Es esto un ataque a la libertad de expresión en Estados Unidos? ¿Qué precedente sienta la censura de contenido? ¿Va a mejorar la calidad de la democracia en Estados Unidos tras este anuncio de estas grandes compañías tecnológicas? Hoy lo vamos a analizar con Luis Botelho. Él es vicepresidente adjunto del Centro Internacional de Periodistas. Señor Botelho, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y con Ken Oliver Méndez, que es director del Centro Latino, la Oficina Latina, dentro del Centro de Investigación Mediática. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo. Un placer. Encantados. Miren, lo escuchábamos ahora, esa decisión de Apple, de Facebook, de Spotify, de esas grandes compañías que ofrecen contenido a miles, millones de usuarios en el mundo y en Estados Unidos, y aquí han decidido actuar para acabar con contenidos que contribuyen, dice, a la difusión de noticias falsas. ¿Es esto el primer paso para reducir la libertad de expresión o para mejorar la calidad de la democracia? Mira, Gustavo, yo sé que son compañías privadas y no tenemos derecho legal para estar en una plataforma privada como es Facebook, como es YouTube, etc. Pero hay un ideal de libertad de expresión que debe regir, a mi juicio, donde debe haber una mayor amplitud, siempre y cuando que no haya una incitación a la violencia. Eso es lo que veo. Coincido totalmente. Yo creo que definitivamente que esta decisión de las grandes empresas tecnológicas fue una decisión basada en la presión que están teniendo del público, porque existe un problema que estamos viviendo y es el problema de las noticias falsas, y estas empresas tecnológicas se han rehusado desde sus inicios a tratar de buscar mecanismos para controlar de que las redes sociales no se utilicen precisamente para estas teorías conspirativas que ahora están tratando de eliminar. Y es un problema complicado. El tema de la primera enmienda no permite excepciones, y el lenguaje del odio que ellos han utilizado para justificar la censura a este sitio de InfoWars que promueve teorías conspirativas es que promueve supuestamente el lenguaje del odio, pero la primera enmienda de Estados Unidos protege incluso eso. Sí, me llamaba la atención la respuesta que nos daba señor Oliver Méndez cuando dice que la línea está en la incitación a la violencia. ¿Qué pasa cuando estas plataformas están contribuyendo a la difusión de contenidos generados con el objetivo de difamar a un candidato, Obama, Hillary Clinton, o contribuyen a esa generación de un estado animoso de odio?
como por ejemplo veíamos en un reciente meeting en Florida a seguidores de Donald Trump criticando y gritando de una manera belicosa contra un periodista de una cadena de televisión estadounidense a la que el presidente constantemente pone en el centro de atención, en la picota, porque no le gustan los reportes que hacen. Eso no es particularmente violencia, pero si miramos los estadios de la violencia, ese es uno anterior. Y eso se produce también por el consumo de ese estado de ánimo que estos grandes plataformas están contribuyendo a distribuir. Lo que me preocupa, Gustavo, es la doble vara. Por ejemplo, Alex Jones, no compartimos sus ideas. Muchas veces son pero no he visto ejemplos concretos últimamente de que él llama a la violencia. Por ejemplo, Antifa es una organización violenta en Estados Unidos que se llaman antifascistas, pero realmente sus operativos son bastante violentos. Inclusive trataron de interrumpir una actividad pública del presidente cuando era candidato. Y yo prefiero errar a favor de la libertad de expresión siempre y cuando que no haya una incitación directa a la violencia. No, yo coincido totalmente. O sea, ¿la línea es la violencia? El problema es que ellos están tratando de autorregularse en un campo muy sensible, una línea muy fina, en donde cómo decidimos qué es violencia y qué no es violencia. Para algunas personas no. Esa es su forma de expresarse de que está en contra de ese medio de comunicación, y yo lo grito y lo insulto públicamente. Esa es mi forma de expresarme. Pero eso es violencia verbal. ¿Y quién decide cuando no es verbal? Y cuando yo contesto también con violencia, entonces yo también soy culpable. ¿Cómo vamos a definir eso? Ese es el problema, y por eso la primera enmienda, que permite una amplia libertad, no le gusta meterse eso. Mira, hay leyes de calumnia e injurias que se pueden utilizar, que son mucho más fáciles. Hay un antecedente, todo un precedente en Estados Unidos del uso de las leyes para la protección de cuando las personas son difamadas o calumniadas. Entonces, yo creo que la forma de autorregularse, y yo entiendo y creo que hasta un poco justificado que ellos estén tratando de monitorear este tipo de información, y yo creo que eso es su deber. Por mucho tiempo lo negaron. Ahora creo que ya entienden que tienen un rol que jugar dentro de la democracia. Sin embargo, no creo que fue la mejor y más sana decisión, debido a lo difícil que es tratar de regular cuándo algo es violencia, cuándo no es violencia, cuándo empieza, como mencionas, cuándo empieza una violencia que no debe ser permitida, pero cuándo puede ser considerada como una plena expresión de una libertad o de un pensamiento. Sí, pero fíjense la ironía. Ustedes me dicen que la línea es la violencia. ¿Qué pasa cuando hay una elección cuyo resultado va a estar marcado a favor de un candidato y en contra de otro por la difusión de manera masiva de esas noticias falsas? Por ejemplo, muchos ciudadanos en este país pueden haber decidido su voto porque vieron de una manera masiva durante las elecciones que el Papa Francisco daba su apoyo a Donald Trump, lo cual era falso. Muchas personas decidieron dar su apoyo a un candidato porque vieron de manera errónea en esas plataformas que había unos, no sé si recuerdo bien el nombre, comités de la muerte, que iban a decidir sobre si personas que estaban en estado de avanzada edad tenían que morir. Eso es alterar el resultado de una democracia, la democracia que ustedes dicen que tiene que preservar la libertad de expresión. Entonces, qué ironía que defendiendo una cosa estamos alterando la calidad o la esencia de la misma democracia. ¿No les parece una contradicción? Tampoco se puede subestimar el electorado, el elector que sabe por quién votó, sabe las razones. No creo honestamente que un anuncio en Facebook que decía que el Papa Francisco apoyó a Trump realmente afectó ni un solo voto. La gente tenía muchas razones. ¿Sabe de cuántos votos fue el resultado de Florida, que es un estado clave para llegar a la Casa Blanca? Entonces, ese tipo de noticias sí pueden acabar definiendo por el sistema, por el modelo electoral que tiene Estados Unidos, estados clave en los que esas noticias están particularmente enfocándose. Esta semana veíamos como el senador de Florida, Bill Nelson, decía que operativos rusos se han infiltrado en el sistema electoral y pueden eliminar algunas de los registros de los votantes. Entre eso, las noticias falsas
puedes acabarle dando la vuelta al resultado de unas elecciones. Definitivamente que yo creo que sí tiene una incidencia. De hecho, hay toda una investigación precisamente porque se crearon empresas, fábricas de noticias falsas para incidir en la democracia, entonces, en las elecciones. Entonces, sí es algo que preocupa, creo que sí es algo que puede incidir la forma en que las personas piensan. Sin embargo, no creo que el mecanismo de la censura como primera opción es la forma más eficiente de corregir ese problema. Estamos viendo una gran cantidad de nuevas iniciativas, incluso dentro de los mismos medios de comunicación, de generar programas que verifiquen datos. Se está experimentando, incluso las mismas empresas de tecnológicas como Facebook, Google, están experimentando con los bots que van a tratar de verificar inmediatamente, instantáneamente, en tiempo real, información falsa o que se presuma falsa que esté generándose a través de estas fábricas que crean este tipo de información. Entonces, yo creo que nuestra sociedad se está ajustando a un fenómeno serio. Y es un fenómeno que está afectando la democracia. Bien, las reacciones cuando se conoció la noticia de estas grandes empresas tecnológicas fueron innumerables. Hemos recogido 3 que nos parecen relevantes. Esta es la primera. No soy fan de Alex Jones, especialmente porque ha atacado a mi familia y acusado a mi padre de asesinar a John F. Kennedy. Pero ¿quién nombró a Facebook árbitro de la libertad de expresión? La libertad de expresión significa aceptar distintos puntos de vista. La respuesta del senador Ted Cruz, que recuerda además un caso personal. Ken. No, es cierto, y la preocupación de conservadores como Ted Cruz es muy compartida. El Centro de Investigación Mediática tiene una coalición de 40 organizaciones conservadoras a nivel nacional que les preocupa porque el mismo Zuckerberg en Facebook reconoce que hay una muy marcada preferencia demócrata en Silicon Valley entre los empleados de estas compañías y que se presta a manipular, o sea, a quién delegamos ese poder de censura. Es un terreno muy peligroso. Pues precisamente otro que opinaba, en este caso Wikileaks. Infowars asegura que Facebook lo censura por supuestos discursos de odio. Más allá de por qué lo suspendieron, la capacidad de Facebook de censurar ciertas publicaciones significa un problema para la libertad y diversidad política. La opinión a través de ese mensaje de Twitter. ¿Hay esa cultura de imperialismo de San Francisco? No, yo creo que volvemos al problema que tenemos, ¿no? O sea, se han creado este ambiente tenso y polarizado que tenemos en estos momentos, producto del discurso político que se está dando desde antes de la campaña, ha creado una cultura de teorías conspirativas. O sea, a mí me parece que el tratar de encajar a todas las empresas tecnológicas o Silicon Valley o San Francisco, como quiera, en un solo grupo, como si todo el mundo pensara igual, es un error. Y está encaminado a fomentar todas estas teorías conspirativas para justificar posiciones que ellos mismos tienen. Entonces, yo creo que es un problema y que afecta sobremanera el discurso que se está dando y en hacer que los ciudadanos conozcan la realidad. Y es nuestro deber como periodistas precisamente poner contextos a este tipo de cosas. No obstante, para mí es sospechoso que casi las 3 organizaciones, Facebook, YouTube, Google, menos Twitter, actuaron casi al mismo día en contra de Alex Jones. Bueno, pero eso es normal. Es normal. Se las ponen empresas, de acuerdo. Sí, las empresas recuerdan. Este es un tema que no hay nada escrito. Aquí estamos entrando en un territorio desconocido. O sea, ¿cómo controlar la información falsa en las redes sociales? Es un terreno, incluso la misma industria tecnológica está funcionando bajo un terreno que ni ellos mismos conocen. El mismo Zuckerberg de Facebook dice, yo no sabía que lo que yo he creado iba a generar lo que se ha generado. Entonces, estamos en una industria nueva. Estamos viviendo una sociedad en donde sus patrones de consumo de información están cambiando y por generaciones. Entonces, yo creo que no podemos inmediatamente tratar de encajar a todos en una misma ideología. ¿Por qué les llama la atención que todos reaccionen al mismo tiempo? ¿Puede ser parte de una estrategia en la que todos se sienten involucrados porque se sienten acusados o bajo la lupa, todos de la misma manera, y por lo tanto se ponen de acuerdo para tomar medidas en la misma línea? Es muy sospechoso porque es que Alex Jones, aunque rechazamos muchas ideas suyas, su audiencia es pro-Trump y es
Es preocupante que toman acción sin evidencia de un ejemplo reciente. No he visto evidencia de un ejemplo reciente. No se han presentado. De hecho, Alex Jones ya ha sido amonestado en varias ocasiones por Facebook, precisamente por el tipo de información que ha enviado y que ellos consideran que genera violencia. Entonces, no es la primera vez. Yo también pensé que habían tomado una decisión sin un estudio, un análisis. No, pero ya se habían dado censuras de ciertos segmentos y de ciertas historias que Alex Jones y del sitio web de InfoWars había emitido. Entonces, historias como la que nos llamaba la atención cuando preparábamos el programa, y es el de negar, por ejemplo, la masacre de Sandy Hook. Y decir que fue una conspiración, o hablar de Hillary Clinton como un demonio, además del uso de otros vocablos mucho más derogativos. Hace muchos años, pero sí. Pero los pecados pasan. Es que es un terreno muy difícil, porque con cualquier político o cualquier comunicador se puede casi buscar algo objetivo y ofensivo y interpretarlo. Me temo de que la definición de lo que es lenguaje de odio es muy nebuloso, sí. No es muy claro. Usted decía que no hace muchos años. No, eso es reciente. Y aparte de que también muchas de las informaciones que se han dado a través de InfoWars se rayan en lo legal. El hecho de que pretender que la masacre que se dio en Sandy Hook y la matanza de los niños fue una conspiración del gobierno y que los padres lloraban como en forma de un teatro y para mentir. O sea, eso es una acusación. De hecho, hay un recurso legal en contra de Alex Jones por eso. Y el hecho de acusar a los demócratas que manejan una industria de tráfico de niños, eso es una acusación legal. Entonces, de hecho, de ese es el tema que estamos hablando también. No solamente aquellas informaciones que ha emitido Alex Jones a través de InfoWars, en donde pudiéramos decir, bueno, sí es un demonio y son críticas, incluso hasta burlas de cómo se parecen las personas, ¿no? Entonces, eso sí es trivial, pero aquí estamos hablando de casos específicos y son casos recientes. Una última reacción, la de Nigel Farage, el líder del partido de derechas en el Reino Unido, algunos dicen ultraderecha, que a raíz del anuncio de la noticia de estas compañías tecnológicas, dijo esto a través de Twitter. Te guste o no Alex Jones o InfoWars, no hay duda de que Jones está siendo víctima de una conspiración por parte de los gigantes de la tecnología de Estados Unidos. ¿Qué precio tiene la libertad de expresión? Es Nigel Farage. ¿Hay una guerra entre las compañías tecnológicas, Luis? No, yo vuelvo, repito, el tema de las teorías conspirativas siempre se utilizan para justificar nuestras posiciones. Yo no creo que hay una alianza estratégica para afectar uno u otro bando. Esto es una decisión meramente producto de la presión que tiene el público sobre las compañías tecnológicas y la presión que le ha hecho también el Congreso a las empresas tecnológicas, y ellos lo que están tratando de enviar un mensaje y decir, hey, cuando vengan a acusarnos de que nosotros estamos promoviendo violencia o odio, no digan que nosotros no hicimos nada. Nosotros estamos tratando, y si hay que ajustar esa definición, se ajustará. Yo creo que va a haber un ajuste. Yo creo que finalmente, este caso de InfoWars va a ir a los tribunales. De hecho, ya creo que se está preparando una demanda. Así que yo me parece que esto se va a solucionar a través de las cortes, y que va a haber una redefinición un poco, tal vez no tan que censure tan rápidamente, porque eso es peligroso. Pero yo estoy de acuerdo con permítanme eso. Entonces que le pregunto una cosa. ¿Por qué les parece bien que sea a través de la justicia que se tomen estas decisiones que ustedes mismos califican de censura, y no está bien que una empresa que es privada y es autónoma pueda tomar esa decisión? O más aún, que el gobierno o el Congreso, no en este caso el gobierno, pero sí el Congreso de Estados Unidos, usted ha utilizado la palabra presione. Es decir, es legítimo que una parte del Congreso presione a las empresas, y usted dice, no se tienen que autorregular ellas, pero luego la justicia sí les puede decir, y luego es legítimo que los congresistas les pongan presión. Esta actitud que ellos tomaron fue una actitud de autorregulación que está perfectamente permitido. Yo creo que está perfecto que ellos estén tratando. Ahora, que hayan tomado una decisión que yo no esté de acuerdo, o otros no estén de acuerdo,
eso está por definirse. Yo creo que... Pero usted defiende entonces ir por la vía judicial, y usted sabe que la vía judicial es muy lenta. En una campaña electoral, cuando faltan 2 meses, uno lanza, provoca, cambia crea un cambio de comportamiento en votantes, consigue la elección y luego la justicia 6 meses después dice no, eso estuvo mal, paga una multa, pero el objetivo fue la ruta que ellos decidieron tomar. Es una empresa privada. Es mejor porque son empresas tan y tan grandes que sus negocios son casi mayores que muchos países, en el caso de Google, Facebook y YouTube. Mira, inclusive a final de día es mejor que sean plataformas imparciales y neutrales, que no se metan en manipular quién pueda tomar una postura o no. Por ejemplo, en Irlanda, en el voto sobre el aborto, Facebook y Google decidieron dejar pautar anuncios por cualquier lado de la contienda, y los pro vida dicen que eso los afectó más. Bueno, interesante el debate. Estamos en Poder Latino hablando sobre la censura o no, la autorregulación que las empresas tecnológicas en Estados Unidos han anunciado esta semana al respecto de determinadas plataformas que producen información que muchos consideran noticias falsas. Ya volvemos. Seguimos en Poder Latino hoy con Luis Botello y con Ken Oliver Méndez, hablando sobre la calidad de la democracia, las noticias falsas, la autorregulación, la censura que algunos califican, al respecto de lo que ha pasado últimamente y la retórica que le atribuyen a este presidente y que viene acompañada con hechos o comentarios como estos. Todas las noticias falsas que salen de NBC y otras cadenas, ¿en qué momento es apropiado quitarle la licencia? Es malo para el país. El presidente Donald Trump, que tiene en el punto de mira a los medios de comunicación y particularmente algunas cadenas de televisión cuando difunden informaciones que a su juicio no le favorecen. ¿Está creando el presidente Trump un clima de odio contra la prensa y los medios de comunicación? Bueno, definitivamente que es una estrategia de comunicación. Yo no quiero... No me está diciendo sí o no. Definitivamente, porque es muy difícil. Todavía estamos vamos apenas al segundo año del presidente. Oiga, pero decir que CNN apesta o decir que los seres humanos más deshonestos de la Tierra son los periodistas, eso puede ser una estrategia de comunicación, pero es una estrategia de comunicación que crea una cultura de odio. Definitivamente que no es una estrategia de comunicación destinada a fomentar el diálogo. Definitivamente que no. Aquí está tratando de precisamente fomentar la controversia que genere todos los problemas que estamos viendo en el discurso político. Entonces, es una estrategia que él ha decidido, tiene todo el derecho, y los medios tienen todo el derecho a seguir haciendo su trabajo. ¿Tiene el derecho el presidente de Estados Unidos, desde una oficina como la de la Sala Oval, a crear este clima de odio? Mira, es difícil, yo no estoy de acuerdo con esa estrategia, definitivamente como periodista no puedo permitir eso. Sin embargo, es el presidente. Y el presidente tiene su forma de gobernar y de expresar y comunicarse a la sociedad. Y él ha decidido que una de las formas en que él va a ser más efectivo es debilitando la credibilidad de quienes lo adversan, especialmente la prensa crítica. Y esa es una estrategia. Ahora, si me preguntas, ¿es la mejor? Pienso que se equivoca. Creo que aquí está fomentando, estamos llegando a un momento peligroso para la democracia, en el sentido de que estamos polarizando un debate y estamos afectando la credibilidad de un pilar de la democracia, que es la libertad de expresión. Esto será en un contexto donde se llevan años los republicanos, sobre todo los presidentes, pensando que la prensa tiene un sesgo hacia la izquierda que favorece a los demócratas. Y hay encuestas que muestran también que la prensa ha perdido gran credibilidad. ¿Pero a qué presidente se refiere usted? ¿George Bush? Me refiero a George Bush, me refiero a Richard Nixon, Reagan, muchos presidentes. Nixon probablemente sí, pero el resto de presidentes, las críticas a los medios forman parte del día a día y nunca eran
tan radicales, tan polarizantes como las de este presidente. Y no peleaban como el presidente Trump lleva esto como una pelea abierta y personal. Y además se queja con razón, creo yo, a veces que noticias positivas no sale, que sabemos que la industria de la noticia se enfoca más en lo negativo, pero él tuvo su logro. Por ejemplo, el mes pasado el desempleo hispano bajó al nivel más bajo en la historia de Estados Unidos. Pero fíjese, usted me defiende que no haya censura para que las grandes compañías tecnológicas no intervengan. Pero ahora me está diciendo, en el fondo, oiga, es que los medios tienen que dar las noticias positivas de esta presidencia. ¿En qué quedamos? ¿Aplicamos la censura cuando no nos interesa y cuando sí, entonces? Cuando los medios no son imparciales y no dan la noticia positiva de la economía pujante. Pero la imparcialidad no existe. El hecho de que yo les invite a ustedes dos y no invite a otras personas ya es parcial el programa, porque claramente no podemos dar todas las noticias con la misma intensidad. La página principal de un medio de comunicación es objetiva, es subjetiva, porque tú sitúas una noticia al frente y otra detrás. Pero mientras haya un equilibrio, es importante y es bueno y es sano. El problema que estamos, y yo entiendo un poco la posición, o sea, tal vez las encuestas indican que los medios tienen tal vez algún sesgo, pero yo no creo que hay una encuesta que diga que eso es parte de un plan para acabar al presidente Trump, de que todos los medios, los directores de noticias se pusieron de acuerdo para acabar al presidente Trump. El problema es cuando se hace de una forma coordinada y estratégica para afectar el discurso político o afectar a un candidato. En el caso del presidente Trump, el problema no es que critique a los medios, de hecho los medios están acostumbrados. Es más, la democracia existe debido a esa confrontación que tienen los gobernantes con los medios de comunicación, y eso es sano, eso es importante. El problema que estamos viviendo es la forma estratégica, constante, incisiva y arrogante que ya empieza uno a pensar que realmente sí es cierto que cree que la prensa es el enemigo de la gente. Y eso es sumamente peligroso cuando la prensa es el pilar de la democracia. Señor Oliver Méndez, usted me decía que con razón que el presidente puede tener argumentos en base a la difusión de noticias. Usted trabaja en un centro de análisis de medios. Cuando usted dice que el presidente puede tener razón, ¿qué medios de comunicación son ejemplo para usted que le dan la razón al presidente de Estados Unidos? A veces CNN, hay un constante, y New York Times y Washington Post, constantemente énfasis en la parte de la investigación de Mueller y Rusia, constantemente, desde los inicios de su administración. Y es como dice el presidente, puede ser una cacería de brujas, porque muchas veces, por ejemplo, en esta semana vemos a Paul Manafort, su ex jefe de campaña, está en el tribunal no por algo que hizo por Trump y Rusia, sino porque evadió impuestos y tenía problemas de negocios desde mucho antes. ¿Es imparcial Fox News? Fox también tiene su tendencia porque ve un mercado abierto, que un mercado que no está servido, porque las demás cadenas, CNN definitivamente y MSNBC, se inclinan a los demócratas, y Fox tiene un mercado mayor con los republicanos. Es comparable, ya le doy la palabra, señor Botello, es comparable ese clima de interés que a su juicio está sobredimensionado de estos tres medios, con algunos más de la investigación de Mueller con Trump, cuando las cadenas conservadoras en este país insistieron de manera también sobredimensionada probablemente sobre el tema del nacimiento, el origen del presidente Obama, si era o no de Hawái, si había nacido o no, si el certificado de nacimiento era real o no era real, en un debate que a todas luces y visto en perspectiva fue absolutamente espurio. El presidente pudo haber sacado el certificado más rápidamente y pues finalmente eso fue hace 5 años, ¿no? O 6. Ya, pero el tiempo no elimina el pecado. Yo creo que lo que me está diciendo es que todos son pecadores y que cada uno lleva el agua a su molino en debates públicos.
No hay duda de que el periodismo es un reto cada día y se mide la imparcialidad y objetividad. Y lo cierto es que los periodistas no deben prestarse a mover una agenda de un solo lado. De acuerdo. Señor Botello. Yo pienso que no hay una forma que justifique el ataque constante. O sea, yo creo que el hecho de que las cadenas de televisión estén tratando de seguir las investigaciones, la posible colusión con Rusia o las otras investigaciones que se están dando son producto del secretismo y la falta de transparencia que se ha dado, definitivamente. Y el rol de los medios en una democracia es tratar de llegar a la verdad de los asuntos. Y bajo este ambiente, lo que conlleva y lo que es necesario que se siga haciendo es manteniendo que las autoridades sean responsables de sus actos, y la fiscalización que hacen los medios es sumamente importantísima. Mencionaba el papel del Centro de Investigación Mediática. Vamos a sacar un estudio que muestra que los escándalos de Clinton, por ejemplo, no tenían la misma intensidad de cobertura ni duración. Y se puede hacer comparaciones, ¿no? De cobertura en el pasado y con el presente. Porque definitivamente no va a poder ser la misma cobertura, porque son administraciones diferentes que tratan los asuntos públicos de diferentes formas. Si uno trata el asunto público de interés público de una forma abierta, transparente y no tan controversial, lo más seguro es que la prensa va a cubrir lo que se sabe en ese momento, pero cuando son situaciones como las que estamos viendo, donde hay posible lavado de dinero, donde está una posible colusión de un gobierno, esos son casos sumamente serios, porque cuando Clinton estuvo involucrada con el asesinato que se dio de los diplomáticos en Libia, estuvo muy fuerte cuestionada, porque era un tema de mucha importancia. Vamos a hacer una pausa aquí, pero al volver les pregunto, ¿ustedes creen que el presidente de Estados Unidos tiene derecho a cerrar un medio de comunicación? Una reciente encuesta ha preguntado a demócratas, a republicanos y a independientes. Al volver, las respuestas. En Poder Latino, hoy hablando de libertad de expresión, autorregulación del presidente de Estados Unidos, pero también de los ciudadanos. Una reciente encuesta, les decíamos antes de irnos a la pausa de la publicidad, ha preguntado a los ciudadanos hasta qué punto un presidente puede tener derecho a cerrar un medio de comunicación. O dicho en otras palabras, el espacio regulado de un país ofrece al gobierno licencias a esos medios para poder operar. Cuando ese periodo de esa licencia se termina, ¿tiene la obligación el gobierno de renovarla? Mire lo que dicen las encuestas, como por ejemplo esta de Ipsos. Alexandra, ¿qué han opinado republicanos, demócratas o independientes? Hola Gustavo, la retórica del presidente Donald Trump comienza a calar entre sus seguidores. Veamos por ejemplo este primer gráfico. Según la encuestadora Ipsos, un 43% de aquellos encuestados que se identifican como republicanos considera que el presidente debe tener el poder de cerrar los medios de comunicación. Pongamos este número en contexto. Estamos hablando de un país que se divide más o menos equitativamente entre republicanos y demócratas. Esto quiere decir que alrededor de un cuarto de la población estadounidense piensa de esta manera. Ahora, entre los encuestados que se identifican como demócratas, la cifra es mucho menor. Solo un 12% de los encuestados opina que el presidente debe tener la autoridad de cerrar los medios de comunicación. Y entre los que se identifican como independientes, la cifra es un poco más alta. Un 21% de estos piensan que el presidente debe tener tal control sobre los medios. Ahora bien, cuando a los encuestados se les preguntó si opinaban que los medios de comunicación eran los enemigos de los estadounidenses, una gran mayoría, casi la mitad de los republicanos, un 48% opinó que sí, mientras que entre los demócratas y los independientes las cifras son similares a la de la pregunta anterior. Un 12% de los demócratas opina de esta manera y solo un 26% de los independientes cree lo mismo. Quizás, dadas estas cifras, no es ninguna sorpresa que entre los republicanos encuestados, un 79% de ellos opina que los medios de comunicación son injustos con el presidente Donald Trump. Quizás una de las cifras más sorprendentes tiene que ver con el rol de los medios de comunicación en la democracia estadounidense.
Cuando se les preguntó a los encuestados si opinaban que los medios de comunicación eran necesarios para que el gobierno fuese honesto, casi la mitad, un 43%, dijo que no. Estas son cifras verdaderamente sorprendentes. Suenan todas las alarmas y por eso regresamos con ustedes para que sigan discutiendo. Los datos de la encuesta de Ipsos, gracias Alexandra. La mayoría de los conservadores, de los republicanos, sí a favor, que en el fondo es la tesis que alienta con sus posicionamientos el presidente de Estados Unidos. Los demócratas mayoritariamente en contra y los independientes también más bien alineados con esos demócratas. La pregunta no tiene base. El presidente Trump no ha pedido autoridad para cerrar ningún medio de comunicación. Bueno, miren, al respecto de lo que usted dice, miren este mensaje de Twitter del presidente hablando de una cadena estadounidense. Los medios de noticias falsas, los fracasados New York Times, NBC, ABC, CBS y CNN no son mi enemigo. Son el enemigo del pueblo estadounidense. Noticias falsas, una completa casa de brujas política. Yo tomo mis propias decisiones ampliamente basadas en la acumulación de datos y todo el mundo lo sabe. Algunos medios de noticias falsas, con el fin de marginalizar, mienten. Donald Trump haciendo una pregunta retórica, parece inocente, pero la cuenta de Twitter del presidente forma parte de los archivos históricos, es fuente oficial de la Casa Blanca y es el mismo insinuando, abriendo un debate, señor Oliver Méndez. Es parte de su pelea, y hay que interpretar cuidadosamente lo que dice el presidente. A veces pero está muy claro, hipérbole. Pero está muy claro, y él es un maestro de la comunicación política. Él sí abre ese debate y lo abre a conciencia. Porque hay una modestia que él tiene, y pienso con justificación a veces con la cobertura que recibe, que no recibe cobertura de logros económicos, por ejemplo, de una economía que crece, de decenas de millones de nuevos empleos en el país. ¿Y eso le daría carta de naturaleza para poder retirar esa concesión? No, tampoco. Él habla en serio. Okay. A mi juicio. Yo no me atrevo a interpretar lo que el presidente quiera decir. Atrévase. Pero lo que yo sí creo es que no es un comentario sano en una democracia que venga del presidente de la República. No ayuda al debate público y legalmente creo que no tiene ningún tipo de potestad para hacer eso. Así que el comentario fue, creo, simplemente para generar esa polarización que ya está en la sociedad. Lo que pasa es que ustedes saben lo que se llama en las estrategias de comunicación las bombas de humo. Tú haces una insinuación o filtras una información, testeas el ambiente y la respuesta y luego sales en función de esa respuesta a decir, sí, vamos a estudiarlo o no, jamás nosotros lo pensamos. El presidente, por el hecho de hacer ese comentario, abre un debate que no se había abierto en la sociedad estadounidense porque a nadie se le había pasado por la cabeza que eso pudiera pasar y ya forma parte del imaginario colectivo de que el presidente sí puede tener esa potestad. Señor Botero. No, yo creo que sí. En una democracia el presidente debe de crear un ambiente que fomente libertades y no censuras. Este tipo de comentario no ayuda a fomentar esas libertades. Es cierto, ¿no? Parte de la pelea tiene justificación, pero se puede exagerar y se puede llegar a un punto que estoy seguro que no va a llegar, que es actuar sobre un planteamiento. Esto pasa también con la investigación Mueller, que levanta la pregunta si debe cerrar o se debe cerrar. Él piensa honestamente que se debe cerrar ya la investigación, pero no ha tomado ninguna acción. ¿Son los medios de comunicación, somos los periodistas enemigos del pueblo? Cuando no son imparciales y honestas y no se vandalizan, o sea, puede ser un enemigo del pueblo si no ejerzan su profesión con honestidad e integridad. Pero entonces Infowars también. Hay mucha opinión y se debe dejar la opinión que florezca y que hay un debate, un foro muy amplio de debate público. Le estás preguntando a un periodista, así que definitivamente creo que no somos enemigos de la gente ni de la democracia. Yo creo que ese ha sido un comentario verdaderamente muy triste y lastimoso que venga del presidente.
Y definitivamente porque se da en un país donde las libertades y la prensa juegan un rol fundamental en Pero antes conversábamos con el señor Oliver Méndez y abríamos la puerta o justificaba que puede tener algún punto de razón. ¿Usted cree que los medios de comunicación, algunos particularmente que él mencionaba, son injustos con la presidencia? No creo. Yo creo que los llamados abusos de la prensa en ocasiones son parte de los riesgos que tenemos que correr en una democracia, en donde tratamos de empezar a dividir de que este es enemigo, este no es enemigo, entramos en un territorio muy peligroso. Así que yo no creo que nadie que esté haciendo el periodismo, aunque lo haga malo, puede ser considerado enemigo de los americanos. Y puede ser un mal ciudadano, puede ser un pésimo profesional, es un terrible periodista que nadie debe escuchar y apagar la televisión si no lo quieres ver o no leer nada de lo que haga. Pero enemigo de la gente, creo que eso es un término un poquito muy cargado. Pero hay muchos periodistas que sí, a nivel personal, son enemigos en términos de su preferencia política. La mayoría de los periodistas, y se han hecho estudios, favorecen los demócratas. Pero eso, los demócratas pero americanos somos todos, o sea, no solamente los demócratas y los republicanos. Entonces, y los panameños. Cuando estamos hablando de panameños. Y los argentinos. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de que somos enemigos, los periodistas son enemigos de la gente. Estamos hablando de todo. Aquí no estamos viendo partido político. De ahí es donde yo digo que ese es un problema. Eso es Poder Latino. Ya volvemos. Recta final en Poder Latino, hoy hablando de libertad de expresión, de calidad democrática, de los límites de la censura o la defensa o no de la autocensura. Lo hacemos con Luis Botello, del Centro Internacional de Periodistas, y con Ken Oliver Méndez, director del Centro Latino del Centro de Investigación Mediática. En los últimos años se ha desarrollado toda una serie de plataformas tecnológicas que han contribuido a reforzar lo que se conoce ya hoy como inteligencia artificial. Y a la capacidad que tienen hoy individuos y no corporaciones a crear noticias y difundirlas con la misma eficacia o mejor o mayor aún que la de estas corporaciones. Cuando hay regulación de las grandes empresas tecnológicas en Silicon Valley, uno se pregunta si con ese desarrollo tecnológico y con la actuación de un individuo en cualquier estado de la Unión Americana que no tenga detrás toda una potencia tecnológica, hablar de autorregulación o censura tiene sentido. Señor Botello. Sí, es importante. Yo siempre prefiero la autorregulación a una regulación impuesta. Yo creo que en donde tratemos de empezar a cerrar los espacios de libertad, nos empezamos a crear una telaraña legal que es muy peligrosa porque no permitiría la libre expresión como la conocemos hoy. Y la democracia requiere de una amplia, la mayor libertad posible, obviamente siempre tratando de defender aquellos principios como obviamente el tema del odio o el tema de la generación el uso de pornografías, en donde sí hay que ser enérgicos en el término de la censura. Pero cuando estamos hablando de opinión, debe haber una amplia libertad. Sí, el problema es la definición de odio, el lenguaje de odio y la censura que se le hace. Me temo de que, por ejemplo, un Papa Francisco puede ser censurado como utilizando el lenguaje de odio cuando habla de matrimonio, como ha hecho hace poco, de que dijo el Papa de que el matrimonio, la única familia verdadera es entre un hombre y una mujer. Son palabras ofensivas para otras personas. O cuando dice que los homosexuales no deben entrar al seminario, también lo dijo este verano, eso puede ser ofensivo. No debe ser interpretado como odio, pero algunas personas lo interpretan como odio. No tenemos tiempo para más, a pesar de que el tema es apasionante. Al menos los aquí presentes lo consideramos así. Gracias a ustedes por su confianza en habernos escogido. Nosotros volvemos la semana que viene y a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana.